bueno contar con su visita para compartir la explicación de la forma de hallar la resultante de fuerzas concurrentes por el método del polígono. En tutoriales anteriores ya se han explicado diferentes formas de hallar la resultante de estos sistemas de fuerzas. En estas tarjetas se encuentran enlaces de algunos tutoriales de ellos e inclusive un enlace de una lista de reproducción de física donde aparecen diversos videos sobre esta disciplina. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Las fuerzas concurrentes son aquellas cuyo punto de aplicación está en un mismo sitio, como en este caso, cuando entre dos fuerzas concurrentes se forma un ángulo diferente a 90 grados, se halla la resultante por el método del paralelogramo. Este nombre lo recibe porque al trasladar los dos vectores se forma la figura geométrica del paralelogramo, que es una figura plana constituida por 4 lados, cuyos lados opuestos son iguales y paralelos entre sí. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explicó la forma de hallar la resultante por el método del paralelogramo. Cuando se presentan 3 o más fuerzas concurrentes, se puede hallar la resultante mediante el método del polígono, el cual vamos a explicar a continuación mediante 2 métodos, uno utilizando una solución gráfica y otra una solución analítica. Iniciemos con la solución gráfica. Partamos de este ejemplo, en donde una piedra es jalada por 3 personas. Estas fuerzas las expresamos en escalas de valores, teniendo en cuenta que 1 centímetro corresponde a 20 newton. Por eso la fuerza 1 tiene una longitud de 3 centímetros, equivalente a 60 newton. La segunda fuerza tendrá una longitud de 2 centímetros, que equivale a 40 newton. Y la tercera fuerza tiene una longitud de 5 centímetros, equivalente a 100 newtons. Además, se tiene en cuenta que la primera fuerza forma un ángulo de 40 grados con la parte positiva del eje X y la fuerza número 2 forma un ángulo de 130 grados, mientras que la fuerza número 3 forma un ángulo de 220 grados. Para resolver este ejercicio por el método gráfico, les recomendamos realizarlo en una hoja cuadriculada o papel milimetrado y utilizando un transportador y una regla. Primero, graficamos los ejes de coordenadas de un plano cartesiano y utilizaremos como escala de valores 1 centímetro equivalente a 20 newtons. Una vez que tiene usted el plano cartesiano en su hoja cuadriculada o papel milimetrado, lo invitamos a que trace este primer vector. Para ello se coloca el transportador en todo el origen de coordenadas y vamos a medir un ángulo de 40 grados. Aquí tenemos 10, 20, 30 y 40 grados. Por este punto se traza el vector desde el origen de coordenadas pasando por el número 40 y tiene una longitud de 3 centímetros de acuerdo a esta escala de valores. Una vez que usted ha trazado este primer vector en su hoja cuadriculada, en la cabeza o parte superior de este primer vector trazamos los ejes de coordenadas en este punto y desde aquí se coloca el transportador para trasladar el segundo vector. En este caso, como el ángulo es de 130 grados, medimos aquí 90, 100, 110, 120 y 130 grados. Y por este punto se traza el vector desde el origen de coordenadas y tiene una longitud de 2 centímetros. Aquí graficamos también los grados de este ángulo. Procedemos a continuación a trazar el tercer vector y en la cabeza del segundo vector se traza otro eje de coordenadas y desde allí se coloca el transportador en el punto 0 u origen para medir desde la parte positiva del eje de la X. Vamos a medir un ángulo de
220 grados. Hasta aquí van 180, 190, 200, 210, 220 grados. Y por este punto se traza el tercer vector, que tiene una longitud de 5 centímetros. En su hoja cuadriculada o papel milimetrado ya tiene usted esta figura, inclusive mucho más precisa y exacta, porque está trabajando con transportador y con regla, que son instrumentos muy exactos. La última parte de este procedimiento es unir mediante el vector resultante el inicio del primer vector y la cabeza o parte final del tercer vector. Aquí aparece la resultante, y si usted sobre esa figura mide con una regla este vector, le da un valor de 2.83 centímetros. Como aquí se ha formado un polígono, por eso se llama el método del polígono, entendiendo que el polígono es la figura geométrica plana constituida por 3 o más lados y por consiguiente 3 o más ángulos. Este valor de la resultante expresada en centímetros también lo podemos pasar a newtons, teniendo en cuenta estos valores de conversión. Para ello, los 2.83 se multiplican por un factor de conversión constituido por la división entre las unidades de newton y centímetros. Los centímetros se colocan en el denominador para que puedan ser eliminados o simplificados con los centímetros del numerador. Y de acuerdo a esta equivalencia, se sabe que 20 newton son equivalentes a 1 centímetro. Se eliminan los centímetros y nos quedan newtons. Al realizar esta operación nos da como resultado que los 2.83 centímetros son equivalentes a 56.57 newtons. Lo anterior indica que esta piedra, al recibir la acción de estas 3 fuerzas, se mueve en esta dirección con una fuerza de 56.57 newtons. La segunda parte de este tutorial es explicar el método analítico para hallar la resultante de estas 3 fuerzas concurrentes. Inicialmente colocamos acá cada una de las fuerzas. Esto lo hacemos con el fin de trazarle sus respectivas componentes. Para la fuerza 1 trazamos la componente horizontal, que es un vector que va desde donde se inicia el vector hasta esta parte que coincide con la parte superior del vector. Luego se traza la componente vertical, que es un vector que va desde donde finaliza la componente horizontal hasta donde finaliza el vector principal. Apreciamos que se ha formado un triángulo rectángulo entre el vector y sus 2 componentes. Se debe tener en cuenta que este ángulo es de 40 grados. Trazamos ahora las componentes horizontal del vector de la fuerza 2 y la componente vertical de este mismo vector. Se forma también el triángulo rectángulo. Apreciamos que aquí hay un ángulo de 130 grados, que viene a ser este de acá. Y para saber el valor de este ángulo interno de este triángulo, tenemos en cuenta que si todo este ángulo es de 180 grados, a ese valor le restamos 130, este ángulo de este triángulo es de 50 grados. Ahora trazamos la componente horizontal del vector de la fuerza 3, desde el punto donde se inicia el vector, buscando la proyección de la cabeza de este vector. Y la componente vertical la trazamos desde donde finaliza la componente horizontal hasta donde finaliza el vector principal. Y aquí apreciamos que todo este ángulo es de 220 grados y nos interesa saber el valor de este ángulo. O sea, que si a 220 le restamos estos 180, nos da este valor, que es de 40 grados. Una vez que se tienen todos los vectores con sus respectivas componentes, vamos a aplicar
dos funciones trigonométricas. La primera, que es la función del seno de un ángulo en un triángulo rectángulo. El ángulo alfa para este triángulo será el de 40 grados y la función seno nos dice que es el resultado de la división o relación entre el cateto opuesto, que en este caso es la componente vertical, dividida por la hipotenusa, que en ese caso es la fuerza sub 1. Como necesitamos averiguar la componente vertical, que es el cateto opuesto, despejamos de esta fórmula y la hipotenusa la pasamos a multiplicar, quedando que el lado opuesto es igual al producto del seno del ángulo por la hipotenusa. También tenemos en cuenta en el triángulo rectángulo que el coseno del ángulo alfa, en este caso 40 grados, es el resultado de la división o relación entre el cateto adyacente al ángulo, que viene a ser la componente horizontal dividida por la hipotenusa. Y como necesitamos averiguar el valor del lado adyacente, o sea, la componente horizontal, despejamos el lado adyacente, pasamos la hipotenusa a multiplicar y nos queda que siempre el lado adyacente es igual al producto del coseno del ángulo por la hipotenusa. Estas dos equivalencias son las que vamos a utilizar para hallar las componentes verticales y las componentes horizontales de los tres vectores. Empezamos con el primero. La componente vertical sub 1 es igual al seno de 40 por la hipotenusa, que son 3 centímetros. Con una calculadora científica sacamos el seno de 40 grados y nos da este valor multiplicado por 3. Y al realizar la operación nos da que el valor de la componente vertical sub 1 es igual a 1.93 centímetros. Aquí queda con signo positivo porque este vector tiene sentido hacia arriba. Utilizando esta equivalencia hacemos el reemplazo para hallar la componente horizontal sub 1 y multiplicamos el coseno del ángulo por los 3 centímetros. Con la calculadora científica sacamos el coseno de 40 y nos da este valor, y al realizar esta operación obtenemos que la componente horizontal de la fuerza 1 es de 2.3 centímetros. También es positiva porque este vector va hacia la derecha. Ese mismo procedimiento hacemos con la fuerza sub 2. Aquí está todo el procedimiento para hallar la componente vertical de la fuerza sub 2, que es de 1.53 centímetros. Es positiva porque tiene sentido u orientación hacia arriba, y la componente horizontal sub 2 da 1.29. Este componente es negativo porque este vector tiene sentido hacia la izquierda. Lo mismo hacemos con los componentes de la fuerza 3. Aquí tenemos la componente vertical y nos da como valor negativo, debido a que este vector tiene sentido hacia abajo, y la componente horizontal de la fuerza 3 es de 3.83 centímetros. También es negativa porque este componente horizontal o vector va hacia la izquierda. Enseguida tenemos en forma resumida el resultado de las componentes verticales y las componentes horizontales de los tres vectores. El paso a seguir es el de sumar algebraicamente las componentes verticales. Para ello hacemos el reemplazo de sus valores. Aquí los tenemos cada uno con su signo respectivo, y al hacer la operación nos da el resultado de las componentes verticales, viene a ser de más 0.25 centímetros. Procedemos ahora a hacer la suma algebraica de las componentes horizontales. Reemplazamos los valores con sus respectivos signos, y al hacer la operación nos da que la resultante de las componentes horizontales es de menos 2.82 centímetros.
Finalizamos el método analítico graficando las resultantes encontradas en el paso anterior. Aquí tenemos la componente horizontal. Como es negativa, va hacia la izquierda y la componente vertical es positiva, va hacia arriba y se coloca desde el punto donde finaliza la primera resultante. Para hallar la dirección de la resultante se aplica el principio que donde finaliza un vector debe iniciar el otro y trazamos la resultante que va desde donde se inicia el primer vector hasta donde finaliza el segundo vector. Esta viene a ser la resultante con su respectiva dirección. Como se ha formado un triángulo rectángulo y conocemos el valor de este cateto y de este otro cateto, podemos hallar el valor de la resultante, o sea, la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa, en este caso la resultante, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Hacemos el reemplazo de los valores, aquí el de la componente horizontal y el de la componente vertical al cuadrado. Resolvemos estos cuadrados, luego se hace la suma de estos valores y nos da que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 8.01 y la raíz cuadrada de este valor es 2.83 centímetros. Este valor de la resultante lo tenemos en centímetros, pero recuerden que si hacemos la conversión nos da 56.57 newtons. Observamos el valor de la resultante en centímetros y en newton, que viene a ser igual a los valores que nos dio mediante el método gráfico. Antes de finalizar, es oportuno comentar que en esta solución analítica, si en vez de utilizar centímetros, aquí utilizamos la fuerza en newton, aquí serían 60 newton, aquí 40, aquí 100 y lo mismo en esta parte, y se resuelve con las unidades de newton, al final nos va a dar también el resultado que la resultante viene a tener el valor de 56.57 newtons. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.